¿Alguien puede decir amén a eso? Dios hace perfecta todas las cosas. Hoy les quiero compartir una palabra del Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 7, verso 36. Voy a estar leyendo una versión de la escritura que es poco conocida. Y la escogí por una particularidad, por cómo está escrita estos pasajes. Dice Lucas 7, 36. Y le rogó, dice, uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Guarda eso en tu corazón. Mira, dice, y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Dice, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. La versión tradicional dice trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies. Y los limpiaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con ungüento. Sigue diciendo, y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor, escucha esto, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, dice, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondió Simón, dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, los pecados te son perdonados. Wow, cuando uno lee estos pasajes, inevitablemente uno se recuerda de la película, ¿no? De Jesucristo en Nazaret. Y uno piensa que esta mujer es Magdalena, la Magdalena, ¿cierto? Que era la pecadora. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera que no es Magdalena? Que Magdalena nunca fue una mujer pecadora. Además, la Biblia dice que Magdalena era una mujer de dinero, en la cual vivieron 7 demonios, de los cuales salieron porque Cristo oró para que ella fuera liberada de demonios. Era una mujer endemoniada. Nunca fue prostituta, nunca fue pecadora. Pero nosotros ya tenemos un concepto de la Magdalena. Nosotros ya tenemos una imagen de la Magdalena prostituta, porque así se nos dijo que era. Así nos dijeron. La cultura, la religión se fue traspasando una idea de que esta era mujer pecadora. Y de ahí donde yo me quiero aferrar para compartirles algo que el Señor me dijo que les dijese. ¿Alguien está listo para escuchar una palabra del Señor? Amén. Mira, la Biblia dice que había un fariseo. Todos conocen lo que eran los fariseos, o pocos saben quizás, no sé. Pero los fariseos eran una especie de secta dentro de la religión judía, que eran un poquito más extremistas. Ellos eran personas que intentaban cumplir con los dogmas del judaísmo
no así con la ley del judaísmo, que no es lo mismo la ley que los dogmas. Los dogmas son los rituales, ¿ok? Son las cosas establecidas por nosotros los hombres para organizar, ¿cierto?, la religiosidad nuestra, para saber cómo comportarnos dentro de la iglesia, cómo vivir la religión. Y bueno, los fariseos eran eso. Eran personas que vestían de una manera diferente, se paraban en las esquinas para que todos los vieran y oraban. Ellos eran muy pomposos de cómo servían a Dios. Y dice la Escritura que un fariseo llamado Simón, escuchando lo que Jesús estaba haciendo en aquel tiempo, lo invita a su casa. Ahora, no era cualquier invitación, porque era una invitación formal a comer. Antiguamente, según la forma en cómo se hacía, si alguien te invitaba a cenar, para empezar, nunca se cenaba dentro de casa. Las cenas se hacían como en una especie de patio que tenían las casas. Allí se celebraba la cena. Y estas cenas, recuerden que no era el mismo clima de acá, estamos hablando del Medio Oriente, tiempo desértico, ¿no? Y esas cenas de alguna manera eran como abiertas, es decir, alguien invitaba a un invitado especial, se hacía una cena y gente podía ver desde afuera lo que se estaba haciendo adentro. No eran invitados, pero podían ver desde lejos lo que estaba pasando. Y cuando el invitado llegaba, la costumbre, escúchame esto, la costumbre decía que debían lavarle los pies. No necesariamente el hospedador, el que recibía, sino que aquel invitado de honor, los siervos de este hombre debían lavar sus pies, debían besarle. El dueño de casa debía darle un beso en la mejilla como señal de bienvenida. Y además se preparaba una especie de perfume, un aceite, un ungüento que se le colocaba en la cabeza al viajero o al invitado como señal de honra y de respeto. Es como que usted viniera hoy día a la casa de alguien y te dijeran: pasa por favor, y te lavaran los pies. Sería incómodo, ¿no? Pero en aquel entonces era la costumbre, porque eran caminos de tierra, de barro, de cansancio. Para ir de un lugar a otro había que caminar kilómetros. Entonces los pies del invitado venían cansados. Luego tenían que abrazarte, darte un beso de bienvenida, bienvenido a casa, y luego te echaban perfume, un poco como el alcohol gel que echamos hoy día, ¿no? Y te echaban ese perfume, y luego de eso tú te podías sentar a la mesa. La Biblia dice que Jesús es invitado bajo los protocolos de los fariseos. Escucha esto. Sin embargo, el fariseo no lo recibió como debía. Es más, la Escritura enseña que él entró y comenzaron a amontonarse personas porque había sido invitado un profeta. Se suponía que Cristo era el profeta invitado de honor. Así que Simón invita al maestro como a hacerle preguntas, a cuestionarlo. Yo creo que una especie de comparendo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando nos vinimos a este lugar, recibí una visita y alguien me invitó a comer a un lugar. Yo recuerdo que fui no sé si fue con Uriel o con Rolando, pastor de CAF Buenos Aires, y nos invitaron a ese lugar. Y yo recuerdo que nos sentaron y nos comenzaron a interrogar: ¿y ustedes quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Y de dónde viene CAF? Y empezaron a preguntarnos quiénes éramos, de dónde veníamos, cuáles eran nuestras intenciones en esta ciudad. Y nosotros comenzamos a responder. Y cuando me fui de esa entrevista, esa invitación, fue como muy extraño. Querían saber quiénes éramos. No sé si por temor, no sé si por cuestionamiento de la forma en cómo es nuestra iglesia. El tema es que cuando estaba leyendo este pasaje, me sentí un poco así, como cuando invitaron al maestro, pero no lo recibían realmente. Lo que estaban haciendo con Jesús era cuestionarle. Y dice la Escritura que en medio de el mal recibimiento que Jesús tiene, aparece y entra una mujer a la escena. Y todos la conocían como la pecadora.
Todos sabían que era una mujer pecadora. Es más, dice la Escritura, dice, y aquí una mujer que había sido pecadora, dice esta versión de la Biblia. Y leyendo el interlineal griego, que es la original, la traducción original, dice una mujer que fue pecadora. Es decir, que ella no era pecadora actualmente, sino que había probablemente sido, sí, quizás una mujer prostituta o una mujer que practicaba alguna especie de pecado conocido por la ciudad. Y miré varias versiones. En una de las versiones dice una mujer que tenía fama de pecadora. Hay otra versión que dice una mujer de mala vida. Hay otra versión que dice una mujer que era pecadora. Actualmente decía, ella es una pecadora. El tema es que todos la conocían como la pecadora. Cuando entra a la escena, ella se pone por detrás del maestro. Y recuerden que en aquel entonces no existían las mesas. Uno no se sentaba a la mesa como hoy. Las mesas estaban casi en el piso. Y lo que en realidad era es que te pasaba una especie de cojín donde tú recostabas tu lado izquierdo, porque se comía con la derecha según la costumbre. No podías comer con la izquierda, porque la izquierda era una mano que estaba inmunda. No sé si usted sabía eso, pero según la cultura judaica, esta mano se ocupa para otra cosa. Cuando uno va al baño, voy a explicarlo así, uno tiene que usar esta mano, nunca esta. Por eso uno tiene que dar la mano derecha y nunca la izquierda para saludar. Y se comía con esta mano, por lo tanto uno se recostaba sobre el lado izquierdo y de esa manera comía. Entonces la Biblia dice y describe este pasaje de una forma increíble. Dice que esta mujer pecadora, todos sabían que era pecadora porque tenía fama de pecadora, pero la Biblia dice que fue pecadora. No sé si me estoy explicando. Ella entra con una mala fama a ese lugar. Y dice la Escritura que se puso detrás del maestro a los pies. Jesús está recostado. Y ella viene y se pone a los pies del maestro y comienza a llorar. Y comienza con sus lágrimas a mojar los pies del maestro. Y quizás por nerviosismo, sin darse cuenta de que está mojando sus pies, con sus cabellos comienza a intentar secar los pies. Porque la intención de ella era romper un frasco de alabastro. Ella llevaba un frasco de alabastro. Los frascos de alabastro, no sé si usted conoce el alabastro, es una piedra blanca, translúcida, muy blanda, que se rompe fácilmente. Y adentro se colocaba perfume para el ungimiento de reyes, de novias que se iban a casar o de un muerto. Y se ungía con ese perfume, era algo muy valioso. La Biblia describe que otra mujer también tenía un frasco de alabastro y quería derramarlo sobre la cabeza de Jesús. Y dice que costaba 300 denarios. 300 denarios costaba un frasco de alabastro de perfume. Esta mujer pecadora llevaba algo para el maestro. Llevaba una ofrenda. Porque reconocía que había sido pecadora. Y lo único que lo llevó a ese lugar era agradecer a Dios. Y dice la palabra del Señor. Y como vio esto el fariseo, dice que le había convidado, habló entre sí. El invitado está allí viviendo una situación incómoda. Y el que lo está invitando, el dueño de la casa, está mirando y cuestionando lo que Jesús está haciendo. Y sigue diciendo la Escritura. Habló entre sí. Si fuera un profeta, conocería quién. Escucha, y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Hay dos cosas que me marcan aquí en este versículo. Dice, ¿quién y cuál? Está diciendo quién, la identidad de ella, y cuál, la calidad de persona que es. Si este supiera que ella es, no sé, María, Josefina, Andrea, Claudia, identidad, ¿quién? Pero ¿cuál?
Está hablando de la calidad de persona. La está pernostando, la está menospreciando. Y Jesús, que está allí disfrutando de la adoración de una pecadora, escúchame, disfrutando de esa adoración, escuchó el pensamiento del corazón de ese hombre. Y dice la escritura así. Entonces le respondió Jesús y dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice: sí, maestro. Él pensó, el fariseo, que Jesús le iba a responder acerca de lo que esta mujer estaba haciendo. Dice: ¿por qué no echas a esta mujer? Tengo que decirte algo, saca a esta mujer, es una pecadora. Él pensó eso. El fariseo pensó que Jesús la iba a despedir. Y mira lo que le dice. Entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía, dice, 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagar, los perdonó los dos. Yo te hago la pregunta, Simón: ¿cuál de los dos crees tú que ama más? Y él dice: bueno, yo creo que al que se le perdonó más. Bien has dicho. Porque esta mujer que está aquí es más pecadora que tú, sí. Pero cuando yo entré a tu casa y tú me invitaste, cuando yo entré a tu casa, tú no lavaste mis pies. Tú no me diste un beso de bienvenida ni derramaste aceite sobre mi cabeza. Y esta mujer, sin ser la dueña de casa, ha hecho lo que tú debías hacer. Y de esto les quiero hablar, acerca de cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas, pero nuestro corazón está lleno de religión. Invitamos a Jesús a ser parte de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra economía, pero nuestro corazón está lleno de religión. Y somos como el fariseo. No lo recibimos como corresponde. Porque de alguna manera, aquel que tiene un corazón religioso siente que Dios le debe algo. Es como que yo soy una buena persona, ayudo a la gente, yo no soy una mala persona. Entonces, ¿por qué Dios no me podría dar esto a mí? ¿Por qué Dios no me podría responder? ¿Por qué Dios no querría estar en mi casa si yo soy una buena persona? Yo no miento, no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, como dicen muchos, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no me meto con nadie, no molesto a nadie. Yo soy una buena persona. ¿Por qué Dios no podría ir a mi casa y compartir conmigo? Y ese pensamiento te hace ser como ese fariseo. Te hace pensar que tú mereces algo por lo que haces. ¿Piensas tú que el hecho de que seas, entre comillas, una buena persona, Dios no conoce el intento de tu corazón? El gran error de él no fue tanto que cómo lo recibió, sino que cuando entró alguien más pecador que él dijo: si este compadre supiera quién es esa mina, diría un chileno, la echaría. Es decir, menospreció a la mujer, pero también menospreció a su invitado, porque dijo: ¿por qué Dios la amará a ella y no me amará a mí? Y Jesús le dice la respuesta: ella la amo más porque ella es agradecida. Ella es agradecida porque ella me ama más, porque yo vine a tu casa y no me recibiste como tenías que recibirme, no me diste un beso. Y esa es la condición del anfitrión. Nosotros a veces somos anfitriones del Espíritu Santo y queremos que el Espíritu Santo nos use porque somos buenas personas, porque hacemos las cosas bien, porque oramos, porque diezmamos, porque ofrendamos, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia. ¿Y eso crees tú que te hace merecedor de su presencia? Te equivocaste. Dios no funciona así. Cada vez que invitas a Dios, tienes que adorarlo, porque la clave está aquí, en la adoración.
Jesús entra a ese lugar y nadie lo adoró hasta que entró una conocida y reconocida pecadora de la ciudad. Y cuando ella se puso detrás sin que nadie la pudiese ver, comenzó a llorar, porque reconocía que ese hombre que estaba estirado allí en el piso, listo para cenar la comida con la gente importante, ella no era merecedora de sentarse allí, porque había sido una pecadora. Pero probablemente Dios había cambiado su vida y estaba tan agradecida por lo que Dios había hecho, que llevaba lo más valioso que tenía en su casa, un frasco de alabastro. Y dice que ella lo rompió y se lo colocó en los pies. Ni siquiera pensó en la cabeza. Dijo: no soy digna de llegar a la cabeza, pero sí quizás los pies. Y el que creía tener derecho a algo, el anfitrión dice: si este compadre supiera quién es, este no es profeta, este no es de Dios. Porque si Dios supiera quién es, no dejaría que le adoren de esta manera. Y mira, escúchame una cosa. El invitado era Jesús. Y yo le puse como título este mensaje: el invitado de piedra. No sé si escucharon hablar acerca del invitado de piedra. Alguien que nadie invitó y aparece ahí, y no hay cómo echarlo, porque el invitado es Jesús. Él es el que está allí como recibiendo todos los halagos, el que todo el mundo quiere escuchar. Es el nuevo profeta de Jerusalén. Y el fariseo lo invita como la nueva sensación a su casa. Y quizás tú tienes ese intento en tu corazón. Tú quieres que Jesús entre en tu vida, llegue a tu casa, participe, lo estás preparando todo para que Él se sienta bien, pero se te olvidaron los primeros pasos. Lo más importante, preocuparte de que Él, el invitado, tu invitado de honor, se sienta honrado en tu hogar. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que Dios se sienta honrado? Lava sus pies. ¿Sabe qué significa lavar los pies? Significa señal de humildad. Es que el que lava los pies a otro es humilde. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos, porque reconoció que el esclavo, el siervo, es el que lava los pies de su Señor. Y Jesús, siendo quien era, lavó los pies de sus discípulos. Lo segundo fue: no le dio un beso. Y a veces nosotros no lo besamos. ¿Saben qué significa la palabra adoración? Significa besar. La raíz original de la palabra en el hebreo significa besar, adorar a alguien. Y Jesús no recibió ese beso de adoración cuando fue convidado a la casa del fariseo. Y lo tercero tiene que ver con ese perfume en nuestra ofrenda. La Biblia dice que nuestras ofrendas suben como un olor fragante delante de la presencia de Jehová. O sea que hay tres cosas que tú necesitas hacer cada vez que invitas a Jesús a tu vida. Lo primero: sé humilde. Tú no mereces nada de Dios. Si Él te da algo es por gracia, y eso se agradece. ¿Alguien puede decir amén aquí? Soy agradecido porque Dios me ha bendecido. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con ustedes? A ver. Lo primero es eso, reconocer: Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa. Por favor, entra. Lo segundo, un beso, y lo adoras. Pastor, ¿cómo puedo adorar? No me sé la canción. No, sí. Adorar no es cantar. Adorar es besar. Adorar es besar. Adorar es querer ir un poco más en una intimidad con la persona que viene llegando, con el invitado de honor. Y lo tercero tiene que ver con cómo me presentaré delante de Él, decía David. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? No iré con las manos vacías. Quiere decir que cuando tú estás con el Señor, tú tienes que saber
entregarle algo. No estoy hablando de dinero, por favor, no me malentiendas. No es dinero. Es querer entregarle algo a Dios. Es querer ser agradecido y decirle: Señor, hoy no tengo dinero para darte, pero te entrego mi corazón. Voy a dejar una hora de este domingo solamente para adorar, para orar. Voy a cantarte una canción porque no tengo nada más que darte. Si te sirve, recíbela. ¿Alguien puede decir amén? Y está el último personaje de esta historia que me impacta: la invitada de piedra. Esa mujer que supo que Jesús estaba allí, y dice que se metió a la casa como el invitado de piedra. Y ella no fue buscando nada. No quería un gran sillón al lado de Jesús, ni quería sentarse al lado de Simón. No estaba esperando que le dieran un beso, ¿me están escuchando? Ni que le lavasen los pies, menos que la ungieran con aceite. No quería perfumes, no quería nada. Ella entró solamente con un frasco de alabastro entre sus manos, media temerosa, sabiendo que la mirada de todos estaba puesto sobre ella, porque ella era la pecadora, la conocida pecadora del lugar. Y dice la Escritura que se metió allí a la casa del Simón. Quizá entró por la cocina, se metió por el patio, yo no lo sé, pero terminó allí al lado del invitado de honor que estaba siendo menospreciado. A veces nosotros tenemos la oportunidad de inmiscuirnos donde a Dios no se le adora como corresponde. A veces tenemos oportunidades, escúchame, de llegar a lugares donde se habla mal de Dios, y en vez de sacar la cara y demostrarle a ellos cómo sí se adora, nos hacemos parte y comenzamos a cuestionar, porque ninguno de los que estaba allí lo abrazó, lo besó, lo recibió como correspondía. Cualquiera podía haberlo hecho. Ni siquiera era necesario que lo hiciera Simón. Ella se metió e irrumpió. Escúchame esto. Ella irrumpió. El invitado de piedra, nadie la había invitado a estar allí. Sin embargo, ella llegó a ese lugar, se mete en medio de esa casa y comienza silenciosamente. Hay una porción de la Escritura, una versión que dice que ella lloraba silenciosamente a los pies del Maestro. La Biblia dice sollozaba silenciosamente a los pies del Maestro. Y quizá ella hizo eso y nadie se estaba dando cuenta, sino que sí lo vio Simón, porque estaba al lado del Maestro. Y de pronto Jesús está allí y ve que alguien comienza a llorar a los pies de él. ¿Cómo se sentiría Jesús? Incómodo, molesto. Pero no te olvides que Jesús ve el corazón, y estaba mirando el corazón de ella. Y luego que habla con Simón y le dice esta frase, respondió Simón, dijo: pienso que aquel que perdonó más, y le dijo: rectamente ha juzgado. Y luego le dice así: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Y me imagino que la mirada de todos los que estaban allí en la escena comenzaron a mirar a la pecadora, que la conocían, esperando que iba a decir Jesús. ¿Ves a esta mujer? Y le dice Jesús: entré a tu casa y no diste agua para mis pies. Y Jesús comienza a reprocharle al religioso: mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste un beso. Tu religiosidad no te permitió besarme cuando entré a tu casa, dice Jesús.
no me diste un beso. Mas esta, desde que yo entré, no ha cesado de besar mis pies. Imagínate eso. No es que le dio un beso. Jesús dice, no ha parado. En todo este rato que estamos hablando, mientras yo le estoy contando esta breve historia, ella no paró de besarlo. Le besaba los pies, sucios todavía, porque no se los había lavado. Pero a ella no le importó. La invitada de piedra, la que nadie quería recibir, la que quizás le arruinó la noche al fariseo, estaba haciendo algo notable. Estaba besando los pies. No me diste beso, mas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas está ungido con ungüento mis pies. Ella rompió 300 denarios. Pastor, ¿qué significa 300 denarios? Un denario era el trabajo de un día. Las personas trabajaban todo un día, de la mañana al anochecer, y al final les daban un denario. En aquel entonces 300. Ella le regaló al Señor un aceite que le costó un año de trabajo. Y cuando Jesús mira a los dos y dice, Simón, te quiero hacer una pregunta. Habían dos hombres, los dos tenían una deuda. Uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y el Señor decidió perdonar la deuda de ambos. ¿Cuál crees tú que ama más? Y él dijo, bueno, yo creo que el que más se le perdonó. ¿Saben cuánto valía un esclavo en el tiempo de los romanos en Jesús? En el tiempo de Jesús, 500 denarios o 30 piezas de plata. El valor de un esclavo, es decir, cuando uno asumía una deuda y esa deuda crecía hasta 500 denarios, según la ley, aquel a quien se le debía el dinero podía ir y decir, tú me debes 500 denarios, no tienes cómo pagar, ok, me vas a tener que servir como esclavo por 7 años. Y la persona se volvía esclava por 7 años. Y de esa manera podía pagar la deuda. Es decir, que tenía que salir de su casa, dejar a sus hijos, su familia. Y si la deuda era mayor, tomaban a los hijos y a la esposa. Y todo el mundo se iba a servir como esclavos a donde ese hombre, porque había una deuda. Y había uno que tenía 500 denarios de deuda y otro 2 meses, 50 denarios. Y a los dos se les perdonó. ¿Cuál amaba más? Jesús le pregunta a Simón, Simón, ¿cuál crees tú que ama más? En otras palabras, Jesús le está diciendo al maestro, perdón, el maestro le está diciendo a Simón, ahí sí, tú no me amas tanto a mí, porque piensas que fue poco lo que se te perdonó. Pero esta mujer que todos ustedes cuestionan porque es una pecadora, todos ustedes los religiosos están cuestionando a ella, ama más que todos ustedes. Y yo te hago la pregunta esta mañana, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuánto lo amas realmente? No, yo lo amo, pastor. Sí. Invítalo a tu casa y vamos a ver cómo es. Veamos cómo realmente lo amas. Sepamos cómo es. Le das besos, lo adoras, apartas para Él lo mejor, lavas sus pies con humildad, o crees que tienes cierto privilegio o derecho porque naciste en una familia cristiana o porque ya te convertiste hace tantos años al cristianismo que ya eres un cristiano maduro. Ya estás bien, no eres pecador. Levanten la mano aquí los que son pecadores, por favor. Y los que
aman mucho, levanten su manito arriba. Los que necesitan mucho perdón. Hay una gran diferencia cuando tú invitas a Jesús a tu vida y sientes que tienes privilegios que otros no tienen. Hay una gran diferencia cuando tú te sabes un pecador y reconoces que necesitas del perdón de Dios, porque cuando estás delante de Él te derrites. Cuando estás delante de su presencia, tú te haces pequeño, te disminuyes y en ese momento miras al Señor y lo adoras como Él se lo merece. Entonces tú puedes decir: sí, yo lo amo porque Él me perdonó tanto, tanto. Y Jesús mirando a la mujer, me encanta esto: por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. ¿Por qué se le perdonaron los pecados? ¿Por qué se le perdonaron los pecados? ¿Por qué se le perdonaron los pecados? Porque amó mucho. Allí está la clave. Amó mucho. Dice: porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: los pecados te son perdonados. Oh, y ahí quedó el escándalo. Ahí fariseos se enojaron, los religiosos: ¿cómo es posible? ¿Quién se cree este que viene a perdonar pecados? Porque la religiosidad quiere mantener a la gente en el pecado. Porque la religiosidad quiere hacer esa diferencia. La religión quiere hacer esa diferencia entre los que son santos de los que son pecadores. Pero tengo algo que decirte de parte del Señor: todos somos pecadores y todos necesitamos amarlo mucho y levantarnos cada mañana. Me estaré escuchando, ¿no? Y lavar sus pies con humildad y besar su rostro con un agradecimiento en nuestro corazón y llevarle nuestra ofrenda de gratitud a Él, porque somos pecadores. Y cada vez que invites a Jesús a tu vida, tendrás que recordar que no eres como Simón. Tú eres como esa mujer que tiene fama de pecadora, pero que ama mucho. Pónganse de pie un momento. Oh, aleluya. ¿Qué pasaría si yo le dijese que he invitado a Jesús a mi casa hoy? Aquí. ¿Está aquí? Le dije esta mañana al Señor, cuando llegué, me arrodillé allá adentro en el backstage y le dije: Señor, quiero que vengas hoy a visitarnos. Quiero lavar tus pies, quiero besar tu rostro, quiero darte una ofrenda. Es lo que hacemos aquí. ¿Será que hay alguna pecadora o un pecador aquí? ¿Un invitado de piedra? ¿Será que hay uno que tiene fama de pecador aquí que diga: ay, yo también quiero adorarle, yo también quiero bendecir su nombre, quiero besarle, quiero abrazarle, quiero llorar a sus pies? ¿Habrá alguien aquí que se sabe un pecador y que reconoce que necesita el perdón del Señor? Porque cuando terminó la visita, la reunión se cerró y la música se apagó y todo el mundo volvió a su casa, Simón seguía siendo Simón, pero la mujer estaba libre de todo pecado. ¿Y sabe lo más maravilloso de esto? Que todo el mundo allí lo supo. Entró con la fama de pecadora y salió con una fama de perdonada. Cierra tus ojos, vamos a adorar al Señor. Cierra tus ojos allí, adoramos. Vamos, iglesia, ponte de pie allí donde estás y ponte en disposición de aquel que todo lo hace. Pablo decía: queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
tenemos un Dios que está formando un ejército poderoso en sus manos. Canta así conmigo. Sin tu gracia, ¿qué sería de mí? No entiendo ni mi propio sentir. Sin tu gracia, ¿qué sería de mi Dios? Pues el bien que yo quiero hacer no hago, y el mal que yo no quiero ese sí acabo cometiendo. En mi ser pelea carne y espíritu en una guerra interminable a la que no me rindo, pues mi cuerpo ya fue vendido como esclavo y no existe nada más en mí, tan solo el pecado. Mas yo sé que en lo tocante a mi interior tengo placer en tu ley. Tú eres mi amado, entonces líbrame de mí. Yo solo quiero ser tu casa. Si tú solo estás aquí, yo sé que venzo el
Acabamos de recibir una hermosa palabra de Dios a nuestras vidas. Nosotros, como Ministerio Global Care, compartimos también de la palabra y del amor de Dios con personas, por ejemplo, en situación de calle. Y a ellos también le llevamos una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de salvación. Si es primera vez que estás viendo una de nuestras reuniones y nunca has recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, te invito a que hagas esta oración junto a nosotros. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, recíbeme como a uno de tus hijos. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que muriste y resucitaste de entre los muertos al tercer día. Necesito de tu perdón. Acéptame como a uno de tus hijos e inscribe mi nombre en el libro de la vida del reino de los cielos. Si hiciste esta oración, por muy pequeña que te parezca, Dios está oyendo lo que tú le acabas de decir. Bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga. Y ahora vamos a pasar a otra parte muy importante de nuestra reunión, la ofrenda, tu ofrenda. Quiero recalcar algo respecto de las ofrendas. Existen varios tipos de ofrendas: ofrendas de paz, ofrendas de primicias, ofrendas de obediencia, y hay una en la que me quiero detener el día de hoy: la ofrenda voluntaria. Y dentro de la ofrenda y de la ofrenda voluntaria vamos a ver varios principios. Por ejemplo, la ofrenda es un acto de amor, pero también es un acto de fe. Y se debe hacer con la convicción de que tú estás entregando esta ofrenda por amor a Dios, por el amor que Él te tiene y por el beneficio que Él trae a tu vida. Segundo, la ofrenda y la primera ofrenda que debemos presentar eres tú mismo. Así como Jesucristo, el Cordero inmolado, se entregó a sí mismo por nuestra salvación, asimismo, la primera ofrenda eres tú. Tú y tu corazón dispuesto. Otro principio es darle a Dios en la medida que Él te ha prosperado. Otro principio: la ofrenda debe ser realizada con alegría y con liberalidad. Y por último, la ofrenda debe ser entregada con sabiduría. Te recuerdo que puedes ofrendar de muchas maneras. Depositando tu ofrenda que tú apartaste ahí en tu casa, en el alfolí. Puedes realizar una transferencia en la cuenta bancaria de nuestra iglesia, en la cuenta que va a aparecer aquí abajo. Y también te recuerdo que ya comenzamos hace 2 semanas con nuestras reuniones presenciales y puedes entregar personalmente tu ofrenda en el alfolí. Quiero compartir un versículo respecto de la ofrenda. La ofrenda también, dentro de los principios, puede ser sistemática. Y dice así, en 1 Corintios, capítulo 16, en el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo estaba diciendo que apartemos semanalmente, de acuerdo como Dios te haya prosperado, y presentes también esa ofrenda. Dios bendiga tu corazón bondadoso, Dios bendiga tu ofrenda,
y añada bendición a la intención de tu corazón. Bendiciones. Estamos listos para darle toda gloria a nuestro Dios. Vamos arriba, familia, con todo su corazón. Vamos. Oh, te alabamos. Roto estaba mi corazón, dígaselo, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré y en libertad siempre viviré. Todos vamos. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar, no. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Arriba, arriba, vamos. ¡Sí, señor! Eres todo, vamos. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, dígaselo. Con su mano me rescató. Todo esto, este mundo terminará. Dígaselo. Te seguiré hasta el final. Señor, haz en mí tu voluntad y venga tu reino. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no. Oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar, no. Te necesito, Dios. Dígalo. Eres mi libertad. Arriba, arriba, vamos. Vamos a decirlo todos, vamos. Vamos todos, vamos. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi todo, tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. Te amamos, Dios. Oh, oh. Qué genial es estar en la casa de Dios, en la casa de oración y compartir juntos. No te olvides, ya comenzamos nuestras reuniones presenciales. ¿Cuántas veces deseábamos estar aquí? Y Dios en este tiempo lo está permitiendo. También no te olvides los días viernes conectarte a nuestra señal en las diferentes plataformas de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, pero conéctate. Pero principalmente, conéctate con CAF Church y conéctate con Dios. Hasta una próxima. Dios te bendiga. Nos vemos.